Hola mis amigos, yo soy Yudemi González. Bueno, hoy les quiero compartir un ejercicio súper sencillo para balancear tus energías, armonizarlas y canalizarte a ti mismo o incluso eh, pues pedir un mensaje para otra persona como un estado meditativo, ¿ok? Como si fuera a través de una meditación. Entonces son ejercicios súper sencillos. Igual pueden ver en esta lista de reproducción que tengo que se llaman ejercicios de día a día. Hay otros ejercicios pues también de canalización de uno mismo y para balancear nuestras energías. Si gusta, si resuenas con alguno, o sea, todos son válidos. Eso es, como siempre digo, cada cual con lo que resuene. Entonces, bueno, el ejercicio básicamente siempre cada cual con su protocolo de conexión. Yo voy a hablar, como siempre, desde mi experiencia. ¿Qué es lo que yo hago cuando voy a pedir un mensaje para mí? A conectarme con mi yo superior, con mis guías, mis maestros, los elementales, los seres de Sirio, el que sea que yo sienta en ese momento. Entonces, obviamente, me siento en un lugar tranquilo. Muchas veces estoy aquí también en la naturaleza. Entonces, lo que hago primero que nada es, con el poder de mi imaginación, es intencionar que de mi corazón sale un rayo de luz o muchos rayos de luces y se van entrelazando con todo mi campo electromagnético, con mi aura. O sea, empieza a cubrirme completa, pero sale de mi corazón. Entonces, ustedes pueden imaginarse que están tal vez dentro de una esfera de luz, dentro de un huevo o dentro de una estructura geométrica, ya cada cual con lo que resuene, ¿ok? Entonces, bueno, yo cubro toda mi energía, mi campo electromagnético, intenciono, si quieren pedir una estructura geométrica, pues la pueden poner o como les digo, lo que sea. Entonces, ustedes mismos pueden hacer como un decreto, ¿saben? Que ustedes resuenan o tal vez escucharon uno de otro canalizador y les gustó, pueden anotárselo e incluso les sugeriría que lo hicieran personalizado, o sea, que ese mismo decreto que tal vez vieron en internet, donde sea, traten de cambiar las palabras, pero con palabras que ustedes resuenen. ¿Por qué? Porque es la vibración, es su propio sonido, ¿ok? Y entonces, y eso se lo aprenden. Otra cosa que también para mí es importante es dejar claro, o sea, yo siempre digo, soy un canal de luz puro y perfecto, pues la luz es mi guía, pues siempre obviamente pues les pido asistencia a mi yo superior, a mis guías, mis maestros, mis ancestros, a mi familia estelar. En este caso, si me quiero conectar con un ser específico, yo le pido asistencia a él específicamente, pero por lo general yo trato de abrirme, porque tal vez desde mi mente racional estoy enfocándome en un ser específico, pero el que me va a ayudar tal vez en esa situación o el que me va a dar esa respuesta es otro. Pero bueno, yo le digo desde mi experiencia, ¿ok? Entonces, yo siempre me abro, ¿sabes? Los seres de Sirio, que son con los que comúnmente yo trabajo, o los elementales también, o sea, de ahí el que sea. Yo los llamo a todos. Entonces, yo le digo que me asistan en esa conexión, que me den claridad, que me den discernimiento. Entonces, siempre pues también dejo saber que me transmitan de una manera clara, que yo la pueda comprender en ese instante presente y que la información sea para mi bien más elevado y el de todos los implicados o para el bien mayor común. Por eso le digo, cada cual con las palabras que resuenen. Pero siempre estas cositas y tenerlas claras, que sea la información que tú necesitas para ese momento presente, para tu bien mayor, para tu bien más elevado, ¿ok? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis porque hay veces que nosotros, incluso otras personas también, he hablado con otros canalizadores y a veces hacemos ciertas preguntas porque desde nuestra mente racional, muy humanamente, pues lo creemos como que es una prioridad, como que es algo súper importante, pero del otro lado nos, o sea, como que es eso, como que le dices, sabes que no es tan importante y la respuesta que te dan es otra, o a veces ni te responden. Entonces, sí se los quiero dejar claro porque a veces hay personas que me dicen, es que yo no canalizo, o, o no sé cómo hacerlo. No, o sea, obviamente eso se va aprendiendo cuando te vas conociendo, por supuesto, pero no es que no canalice, todos lo hacemos. Lo que pasa es que tenemos que prestar atención cómo estamos sintonizando esa conexión, ¿ok? Entonces ahí es donde hay que darse cuenta, ok, yo hago, ahí vamos a empezar con el protocolo, dame ir para atrás de nuevo. Entonces, cuando yo
expando toda esa luz de mi corazón que se emana todo mi campo electromagnético, etcétera. Ahora, desde mi mismo corazón sale un rayo de luz y yo intenciono que se entrelace con la luz del sol central de la galaxia, con Sirio, con el sol nuestro, pero bueno, siempre con ese sol. ¿Por qué? Porque los soles son portales. Entonces, además que en el sol central también pues, trabaja mucho, bueno, desde mi caso, por eso les comento mi experiencia, el tema de unos seres con los que yo trabajo ahí, entre esos está Sirio, y bueno, por eso es como que si fuera, vamos a decir, la oficina central. Es la oficina central, el CEO. Entonces, bueno, ustedes con lo que resuenen, ¿entiendes? Entonces, de mi corazón también sale simultáneamente un rayo de luz que se conecta con el sol central y simultáneamente sale y se va anclando, o sea, se va bajando por todas mis piernas, todo anclándose al núcleo cristalino de Madre Tierra. Eso también es enraizamiento, para anclarte en tu aquí y tu ahora. Entonces, ya después que hago eso, me abro. Me concentro en la respiración, en mi cuerpo, cómo lo voy sintiendo. Si hago la pregunta y no me responden, pues no pasa nada, sigo respirando. Entonces muchas veces lo que yo hago es intencional, porque esto lo aprendí hace años, no sabía cómo poderle llamar, pero después me di cuenta que otras personas también lo hacían y es súper cool en el sentido de que es una muestra de que todas las personas, o sea, todos los canalizadores reciben por la misma información, lo que ya dependiendo de tu estado vibracional, de tu estado de conciencia, etcétera, vas a entenderla o no, ¿ok? Entonces este ejercicio, sobre todo yo empecé a hacerlo cuando tenía unas experiencias muy fuertes y, o sea, sobre todo por las noches, y entonces como que me costaba ponerme atención en el aquí, en el ahora y no ponerla en esa experiencia tan drástica, tan fuerte. Entonces era como que en ese tiempo, por supuesto, yo no sabía nada de meditación, nada, porque cuando aquello yo era más niña. Y entonces yo me imaginé o me inventé un lugar imaginario. Entonces era como mi refugio, es mi lugar sagrado y yo me lo imaginé. Y había veces que le quitaba y le ponía cosas, pero en esencia era el mismo. Entonces, en mi caso, obviamente es un lugar así como una pradera, a lo lejos está un sol hermoso, entonces siempre hay un árbol, ese siempre está ahí, a veces le pongo riachuelo, a veces le pongo mariposas volando, pero o sea, lo que no puede faltar es el césped verde, el árbol y el sol. Entonces esos tres elementos para mí son clave. Pero ya cada cual igual con lo que resuene. Si te quieres imaginar un lugar tal vez dentro de tu cuarto, pues está igual perfecto. O sea, es un lugar donde tú te sientas segura, donde tú sientas que ahí solo vas a poder estar tú y vamos a decir como estos guías, estos maestros o estos seres con los que te van a compartir un mensaje o incluso armonizar tu energía, porque igual si tú lo que necesitas es como armonizar tu energía porque te sientes un poco down, triste, estresada, lo que sea, pues tú le pides ayúdenme a balancear mis emociones, a balancear mis energías y entonces ahí fluyen. Entonces aquí el truquito está, porque más que nada esto es como un ejercicio de psicomagia, es un ejercicio para nosotros mismos, para nuestra mente, o sea, como que en nuestra mente racional baje la guardia y se abra a recibir esa información. Entonces yo lo que hago es que yo me visualizo como que, y hay veces no, ¿sabes? Ya hay veces como que voy directo al lugar, pero antes, cuando estaba en esta práctica, yo me visualizaba como que era un portón, o sea, unas puertas enormes, y entonces las puertas se abrían. Entonces cuando las puertas se abren es como si fuera una regresión hoy día, hay varios escalones, cierta cantidad de escalones. Entonces yo me visualizaba como que yo iba bajando un escalón, me ponía a imaginar y a sentir en mi cuerpo cómo yo bajaba esa escalera, cómo estaban mis pies, cómo yo podía percibir si tenía puesta ropa o no, o sea, cómo yo veía esos escalones, cómo lo sentía en mí. Entonces, poquito a poco iba bajando. A medida que yo iba bajando esos escalones, es como que tú estás entrando en tu propio subconsciente, ¿ok? O en tu inconsciente. Ya después estaba el césped y empezaba a caminar hacia ese árbol. Entonces, ya cuando yo estoy debajo del árbol, era como mi punto. Y, o sea, como mi punto ya de quedarme ahí. Entonces, ya a partir de ahí,
todo lo que apareciera alrededor, todo, así sea una energía, porque no necesariamente tienes que ver un ser físico con un cuerpo humano, a veces simplemente es una energía y a veces te llega como esta sensación de que sé que está ahí aunque no lo vea, o un sentir en tu cuerpo físico. O sea, por eso yo les decía en el video, en el de la guía básica de canalización, como que tienen que ser muy observadores porque puede manifestarse de cualquier manera. Entonces, cuando ustedes están ahí, hacen la pregunta, tal pregunta, y se quedan. Y se quedan como observando el lugar, observándose ustedes, o sea, como poniendo la atención en su cuerpo, y empiezan a respirar de manera suave y profunda, siempre por la nariz, sostienen y exhalan por la nariz, ¿ok? Porque eso es como si le hiciera un masaje a la glándula pineal. Entonces, y también obviamente cuando inhalan por la nariz, pues traten de inflar el vientre, la barriguita, porque esa sería como una respiración diafragmática, y esto también les ayuda, pues si están muy, vamos a decir, alterados, estresados, etcétera, pues como a calmarse, ¿ok? Entonces, ahí, o sea, ya si les llega tal vez una imagen, si sienten desde una emoción, porque a veces te dan pues como la respuesta a través de un paquete de emoción, y tú tienes que empezar a pues como a desmeluzarlo, a irlo interpretando, ¿entiendes? O a veces te lo empiezan a estar mostrando objetos ahí, como que empiezan a aparecer, tal vez salen del árbol, tal vez a tus pies ves, no sé, una mesa con un libro, o sea, no sé, porque realmente puede pasar cualquier cosa. A veces también me ha sucedido que yo me pongo así como al lado del árbol, y el árbol como que tiene, que de momento se abre una puerta en el árbol, y es eso, porque los árboles son como, vamos a decir, como portales interdimensionales. Entonces como que la puerta se abre y ahí me voy para otro lugar, y entonces ahí es donde pasa la experiencia, el mensaje, o esa conexión con ese guía, pues dependiendo también de qué dimensión o vibración tenga. Entonces, hay veces he visto como que del mismo sol sale un rayo de luz así directo donde estoy yo, y es como que igual, como que ese rayo de sol es el elevador y tengo que entrar al rayo del sol, o un cristal sale de la tierra, o sea, me pasan cosas locas. Entonces, por eso no puedo decir que les va a pasar ni una cosa ni otra. O sea, yo desde mi experiencia es que se enfoquen, ustedes inventen, creen un lugar donde ustedes se sientan seguros, ¿ok? Pero que sea lo más sencillo posible, sin tantos adornos. Porque pasa esto, ¿sabes? Mientras más sencillo, mejor. Para mí los elementos clave, como les comenté, es el césped, el árbol y el sol. Ya todo lo demás, a veces me pongo muy creativa y le pongo como unas maripositas volando, o una florecita, pero yo sé que eso lo inventé yo, ¿ok? Cuando de momento aparece algo que te quedas así, tú dices, espérate, que esto no lo puse yo, entonces ahí pones el foco, ¿ok? Igual, si en el momento que estás empezando a hacer todo este protocolo de envolverte en luz, de respirar, etcétera, etcétera, de momento no te dejan ni crear, porque hay veces así, hay veces como que necesitan darte un mensaje, vamos a suponer, desde hace tiempo, y no te estás dando cuenta, y aprovechan ese momento que tú estás entrando en coherencia, y entonces cuando estás empezando a abrirte, envolverte en luz, ya te están poniendo las imágenes enfrente, porque es como si pasaran un cortometraje rápido, rácata, 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 ¿entiendes? O si no, una emoción, o simplemente como que tú sientes que el corazón se expande, empieza a latir súper rápido y se expande. Entonces, bueno, ahí tienen que ser muy observadores, obviamente, eso sí se los recomiendo, y es poco a poco, sea lo que sea que ustedes vean, después busquen el significado en Google, significado esotérico, cuántico, no sé, dependiendo de la información que cada cual tenga dentro. Tal vez una persona tal vez va a tener contacto más con la naturaleza, o sea, entonces los patrones más repetitivos en sus mensajes van a ser cosas relacionadas con la naturaleza, tal vez van a ser patrones geométricos, numéricos, a través de colores, o solo tal vez de sentir. Hay personas que no son tan visuales y no ven nada, pero sienten muchísimo. Entonces tienen que empezar a traducir todos esos mensajes a través de su sentir, ¿ok? Entonces, pues básicamente es eso. Ustedes hacen esa pregunta. Siempre, siempre, siempre tengan la certeza que ese espacio sagrado es de ustedes, y que solo ustedes y los seres de luz, o sea, sus guías, sus maestros o su yo superior, son los que pueden acceder a ese espacio, porque la idea es que cuando ustedes estén ahí no estén desde el miedo, ¿ok? Tienen que estar, o sea, ser ustedes en esencia.
porque el miedo igual es una vibración un poco más densa. Y si de casualidad ven algo que no les gusta, o sea, cuando los llevan así a estos lugares que les comenté y les llevan a un lugar que les puede impactar, que les puede dar miedo, que les puede dar inseguridad, no se dejan arrastrar porque es un ser oscuro. O sea, puede que sean sus mismos guías, aunque ustedes no lo estén viendo, pero están mostrando un miedo interno de ustedes. ¿Ok? Hay veces que hay personas que obviamente lo malinterpretan y tú sabes, se hacen unas películas en su cabeza y no es el punto que se enfoquen en el miedo, porque si no, o sea, no van a tener como esa conexión tan bonita y es eso, es como, y así aunque ustedes no lo crean, están como fortaleciendo la confianza en ustedes mismos, en esas conexiones, en su propia pues, capacidad de conectarte con otros planos. ¿Okay? Entonces, si ven algo que no les gusta, no tengan miedo. O sea, eso puede estar representando un miedo interno. En caso de que quieran canalizar un mensaje para otra persona, cuando ya estén en ese lugar, simplemente piden permiso siempre a su yo superior, a sus guías, a sus maestros, etcétera, etcétera. Y también piden permiso al yo superior de la otra persona. Obviamente siempre con el consentimiento de la otra persona, ¿ok? Porque ahí estamos respetando el libre albedrío de esa persona. Porque si no entramos en control y en manipulación. Entonces, piden permiso a su ser superior, a sus guías, a sus maestros, y entonces, y cuando piden el permiso, esta persona quiere saber esta información o cómo esta persona puede, vamos a decir, qué herramientas puede tener esta persona a su disposición para trascender, para trabajar en esta situación que está viviendo, o no sé, la pregunta que sea, para su bien más elevado en este momento presente. Siempre, siempre, siempre es relacionarlo con el momento presente, porque por algo se está presentando en ese instante. ¿Ok? Y bueno, ya después cuando terminen todo eso, obviamente, ustedes intencionan, o sea, les dan gracias a todos los seres de luz, a los guías, a los maestros, a que se presente, le dan gracias por esa conexión. Ustedes mismas se agradecen, gracias en este caso Udemy por permitirme tener esta conexión, tú sabes, conscientemente, porque Udemy, este personaje es el vehículo, o sea, sin Udemy yo no pudiera tener esta experiencia. Entonces también se agradecen ustedes por confiar en ustedes, por permitirse tener esa experiencia. Y entonces intencionan también que igual van recogiendo su aura, porque obviamente su campo electromagnético como que se expande más. Entonces van recogiendo su aura a su tamaño original y se siguen envolviendo en luz, ¿ok? Y ya, y regresan. Y poco a poco ahí se van quedando. Entonces, pues también pendiente de todo. O sea, tengan a la mano algo para anotar, porque hay veces también cuando recibimos información que no es de nosotros, que no es de nuestra mente, podemos en ese momento ser conscientes de todo, pero en un instante se nos olvida. Literal es como si te limpiaran la mente. Entonces, esto mismo pasa para la información de nosotros como para otros. Entonces, y ahí sí les sugiero como que anoten. Hay cosas muy específicas que sí obviamente nos las acordamos, pero a detalle a veces se nos olvidan la mitad. Entonces sí, pues tengan una hoja y un lápiz en la mano para poder anotar cualquier pues cosa o símbolo, lo que sea, ¿ok? Y bueno, ahí estaremos hablando más tips y consejos sobre canalización, sobre obviamente esa reconexión con uno mismo y poder despertar todas esas habilidades y capacidades extraordinarias que todos tenemos. Un besote, bye bye.